Tema 3.2. Circuitos RCL. Conexión en serie. Conexión en paralelo. Ejemplo 2. Sea el circuito serie de la figura. Calcular la impedancia equivalente, la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, el voltaje en la inductancia y el ángulo de desfasamiento, phi. Tenemos un circuito conectado en serie alimentado por una fuente de corriente alterna. Aquí está el símbolo de que es una fuente de corriente alterna. Tenemos 15 volts con una frecuencia de 60 Hz. Y tenemos una resistencia de 150 ohms, una inductancia L1 de 200 milihenrios y una capacitancia 1 de 25 microfaradios. Si se dan cuenta, jóvenes, hay diferencia con el ejemplo anterior, ya que estos valores están dados en el dominio del tiempo. ¿Qué quiere decir en el dominio del tiempo? Que cuando nosotros compramos resistencias, inductancias o capacitores, tienen una diferente unidad de medición. Por ejemplo, la resistencia se mide en ohms, pero la inductancia se mide en henrios, o como en este caso, en milihenrios. Y los capacitores se miden en faradios, o como en este caso, en microfaradios. ¿Ya se dieron cuenta que son 3 unidades diferentes? Pero no hay problema. Vamos a continuar con la solución de este ejemplo. Nuevamente, recuerden, los valores están dados en el dominio del tiempo. Primero, determinamos las reactancias. Reactancia inductiva es igual a omega L, ya lo habíamos visto al principio. Es igual a 2pi FL. Es igual, aquí vamos a sustituir valores, 2 de este 2, pi o 3.1416 de pi. 60 porque en la diapositiva anterior aquí dice 60 Hz. Por eso aquí sustituyo 60. Y 200 por 10 a la menos 3 porque ese es el valor de la inductancia en milihenrios. ¿Por qué 10 a la menos 3? Porque son milihenrios. ¿De acuerdo? 200 por 10 a la menos 3. Si hacemos toda esta multiplicación, me va a dar un valor de 75.40 ohms. Ahora vamos con la reactancia capacitiva. Es igual al inverso de omega C. Es igual a 1 entre 2pi FC. Es igual a 1 entre 2 por 3.1416 por 60 por 25 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque son microfaradios. En el de arriba eran milihenrios. Aquí es una unidad más pequeña, pero además de ser más pequeña es en microfaradios. Si hacemos toda la multiplicación nos va a dar un valor de 106.10 ohms. ¿Y qué acabamos de hacer, jóvenes? Convertimos o igualamos las unidades del circuito. La resistencia ya la tenemos en ohms. La inductancia ya la tenemos en ohms. Y la capacitancia ya la tenemos también en ohms, por medio de estas fórmulas. Y ahora determinaremos la impedancia total, ZT, de forma trigonométrica. Y dibujamos el triángulo de impedancias. Y en la base colocamos el valor de la resistencia, ya que es la parte real. Aquí vamos a colocar el valor de la resistencia. Y la vamos a considerar como parte real. Y en el cateto opuesto colocamos el valor de la reactancia, ya que es la parte imaginaria de la impedancia ZT. Aquí tenemos, en esta parte vamos a colocar las reactancias, y son la parte imaginaria de la impedancia total. Y tenemos que la reactancia total es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y en la hipotenusa vamos a obtener el módulo de la impedancia total. Por lo tanto, calculamos el valor de la reactancia total asociada a la inductancia y a la capacitancia por medio de la relación X
o sea, reactancia, es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Para saber qué efecto es el que predomina, el inductivo o el capacitivo. Y sustituimos. Reactancia total es igual a 75.4 menos 106.10. Y esto me va a dar un valor de menos 30.7 ohms. Porque previamente ya debimos haber calculado la reactancia inductiva y capacitiva. Aquí las tenemos. Como el resultado es negativo, se dice que predomina el efecto capacitivo, de tal manera que el triángulo se debe dibujar en sentido negativo. Entonces, para saber el valor de la impedancia total, aplicaremos el teorema de Pitágoras. ¿Qué quise decir? Que ven que había dibujado primero el triángulo hacia arriba. Bueno, pues no, porque la reactancia que dominó fue la reactancia capacitiva. Entonces, no se debe, por este signo, no se debe dibujar hacia arriba, sino hacia abajo. ¿De acuerdo? Aquí dice claramente que la reactancia es negativa y la resistencia se queda como estuvo al principio, en su lugar. Es la parte real de la impedancia total. Bueno, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Impedancia total es igual al valor de la resistencia al cuadrado más el valor de la reactancia elevado al cuadrado. A todo ese resultado hay que aplicarle la raíz cuadrada. Y sustituyendo, tenemos el valor de la resistencia de 150 más menos 30.7 que acabamos de calcular elevado al cuadrado. Haciendo operaciones me va a dar un valor de impedancia total de 153.11 ohms. Este es el valor resistivo que opone el circuito o la conexión total de todos los elementos al paso de la corriente eléctrica. 153.11 ohms. Ahora calculamos el valor del ángulo phi por medio de la función tangente inversa. Así tenemos, sustituyendo, phi es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? La parte imaginaria es el valor de la reactancia total. Y 150 es el valor de la resistencia. Hacemos esta división primero y después le sacamos tangente inversa y nos va a dar un ángulo negativo igual a menos 11.57 grados. Este ángulo indica el desfase entre el voltaje y la corriente. Y por lo tanto, ya podemos indicar el fasor impedancia total con un módulo igual a 153.11 y un ángulo de menos 11.57 grados ohms, porque la impedancia se mide en ohms. Por lo tanto, el circuito inicial se reduce y podemos calcular la corriente total por medio de la ley de Ohm. Teníamos un circuito compuesto por resistencia, inductancia y capacitancia, pero al haber hecho todos los cálculos ya nada más se reduce a fuente de alimentación, corriente e impedancia total. Utilizando la ley de Ohm calculamos la corriente que circula por el circuito. Es igual al voltaje de la fuente, al fasor voltaje de la fuente sobre el fasor impedancia total. Sustituimos valores y nos va a dar un valor de 0.098 con un ángulo de 11.57 grados amperes. Corriente total que circula por el circuito. Ahora calcularemos las caídas de tensión en la resistencia, en el capacitor y en la inductancia por la ley de Ohm. Voltaje en la resistencia o caída de tensión en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente, pero como fasores. Y tenemos que el fasor resistencia es 150 ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque en una resistencia el voltaje y la corriente van en fase, por lo tanto no hay ángulo de desfase. Y el valor de la corriente lo acabamos de calcular. Hacemos operaciones y me da un resultado de que en la resistencia va a haber una caída de voltaje igual a 14.70 ángulo de 11.57 grados volts. El voltaje en el capacitor
es igual a la reactancia capacitiva por la corriente. Y tenemos el fasor reactancia capacitiva es igual a 106.10 ángulo de menos 90 grados. ¿Por qué menos 90 grados? Porque el capacitor retrasa el voltaje con respecto a la corriente 90 grados. Y lo ponemos automáticamente así. Por la corriente que acabamos de calcular, y haciendo operaciones me va a dar un voltaje en el capacitor de 10.40 ángulo de menos 78.43 grados volts. Finalmente, el voltaje que cae en la inductancia es igual a la reactancia inductiva por la corriente y es igual a 75.40 ángulo de 90. ¿Por qué de 90? Porque la inductancia adelanta 90 grados al voltaje con respecto a la corriente. Por eso es más un ángulo positivo de 90 grados. Por la corriente es igual a 7.39 ángulo de 101.57 grados volts en la inductancia. Si queremos comprobar que la suma de las caídas de tensión en cada elemento del circuito es igual al voltaje de la fuente, hay que convertir estos fasores o estos números en forma polar, hay que convertirlos a su forma binómica o rectangular. O bien utilizar estos resultados y hacer un diagrama fasorial. Por último, hay que pasar el valor del ángulo phi, que es igual a menos 11.57 grados a radianes. Si recordamos que pi radianes es igual a 180. Por lo tanto, por regla de 3, si pi radianes es igual a 180 grados, ¿a cuánto equivaldrá x radianes? Si tenemos un dato de menos 11.57 grados. Y tenemos que x radianes es igual a menos 11.57 por pi radianes sobre 180 grados. Y esto me va a dar un valor de 0.202 radianes. Háganlo, muchachos, no se queden con la duda. Gracias por su atención.